Y como digo, vamos a repasar un vocabulario o a estudiar un vocabulario. Es el bloque 2. Y dentro de ese block 2, ahí nos encontramos con Jamos y tal. Y hay que buscar el que dice arts. ¿Vale? Aquí está. Bueno, que poco a poco cada vez quedan menos. Este de aquí, ¿vale? Es decir, está como es el penúltimo dentro del block 1, pues ese penúltimo que es como digo, ese que dice arts. Bueno, arts, que en inglés viene a referirse un poco a las artes en general, ¿no? Literatura, es decir, no solamente a lo que es, digamos, lo pues, teatro o pintura que uno puede imaginar, ¿no? Cuando escucha arte, sino cualquier arts. Vale, como veis, al bajar y tal hay dos archivos. Uno, el primero, que es por el que lógicamente vamos a empezar, en el que tenemos sobre estas fichas que hemos sacado, que ya hemos trabajado durante el curso, de un libro específico, de vocabulario específico. Y el siguiente, el que dice vocabulary, TV, etcétera, etcétera, ese sería un listado, porque ya sabéis que en esas fichas del libro lo bueno, una de las cosas buenas que tienen es que la palabra se ve en contexto, es decir, se ve dentro de una frase o dentro de un pequeño texto. El segundo, como digo, que es un listado, para compensar eso de que se trata de un listado, de que es la palabra ahí sola, pues tenéis la traducción en este caso al español. Bueno, pues vamos con lo de arts eh, y demás. Bueno, eh, arts en general, ¿vale? Y veis que tiene como literature, fine arts y performing arts. Bueno, pues la literatura, pues se entiende. Esto de hecho lo vamos a ver los géneros un poquito en el siguiente, en la ficha mejor, ¿no? De biographies, novels, historias cortas o cuentos, short stories. Drama, que es una obra, ¿no? Una obra de teatro, pero en la versión en escrito, transcrita. O poetry, que es la poesía. Luego tenéis las fine arts, que es lo que podrían traducirse aquí como las bellas artes, ¿no? Fine arts. Está sculpture, painting, architecture, ceramics. Bueno, son muy parecidos al castellano, así que eso que aprovechamos. Ceramics, y especifico un poquito, dice making pots, que es como hacer un, esos pots son recipientes, ¿no? Se podría traducir de forma general como una serie de recipientes, ¿no? Que se hace pues con barro, con el material de cerámica que se utilice, ¿vale? Entonces es lo que es making pots, ¿no? Hacer esos utensilios, recipientes, como por ejemplo los bowls, que son el cuenco, ¿no? Que algunos aquí llaman bowls, tal cual lo traducen así. Bueno, y por último, el performing o las performing arts, que son las artes, podríamos traducir, que se representan, las artes teatrales, de alguna manera, o las artes, que hay disciplinas que se muestran a través en un escenario y se muestran de esa manera al público. Pues está el theater, dance, ah, cinema, ballet, ¿vale? Dance se referirá específicamente a bailes de algún tipo, ¿vale? Bailes regionales y tal. Mientras que ballet, pues es la danza clásica, ¿no? Las que pues tienen estos movimientos, etcétera, etcétera. Y también tendréis opera and concerts, obviously, como classical, concert, rock, country and western, es decir, pues del tipo de música que tocara. ¿Vale? Bueno, pues estos son, digamos, un poco literature, fine arts, performing arts, el término arts que cubre todo eso. ¿Vale? Eh, Fijaos, de hecho hay una aclaración en torno a the arts y art. The arts, lo que he comentado, todos, pero si lo encontráis en singular, art específicamente sería, como dice ahí, las bellas artes, es decir, o la escultura, o la pintura, la arquitectura, lo que sí nosotros entendemos por arte. Es decir, cuando nosotros dicen arte, nadie piensa en literatura, sino que piensa en, pues eso, en la arquitectura, la pintura. Bueno, pues en inglés ese art en singular se referiría precisamente a eso, a las bellas artes, ¿no? Bueno, en otros tiempos, Arts Page, en los periódicos aparece como esa sección. Art Lover, pues una persona, ¿no? Que le gusta mucho el arte. Yo puedo hablar, como veis, the art of, el arte de.
Pues the art of sculpture, the art of poetry, the art of whatever. El adjetivo que a ver, vuelvo a comentar lo que siempre comento, de que se os ofrece un montón de palabras, pero hay que ir siempre buscando, y es lo que intentamos hacer aquí en clase, las esenciales, las que son más comunes. Por ejemplo, de estas que llevo diciendo, aparte de un poco los tipos de arte y demás, pues el artistic, ¿no? Esa es una palabra muy común también, ¿no? Artistic. O en la siguiente expresión también es relativamente común, que es a work of art, que es una obra de arte. A work of art, ¿vale? Y por último, arts and crafts, que aquí en español se traduciría en general como artes y oficios, ¿no? Estas escuelas que no sé si se siguen llamando igual, ¿no? Escuelas de artes y oficios. Es decir, son todos aquellos disciplinas que tienen valor artístico en los que consiste hacer algo, trabajar algo, ¿no? Manualmente, construir, hacer algo que tiene además un uso. ¿No? Pues no sé, hay pues un taller para aprender carpintería, bueno, pues eso es de arts and crafts, ¿vale? Porque estás haciendo algo, además te puede quedar artístico, pero tiene un uso concreto, ¿vale? Arts and crafts. Bueno, artes y artistas, pues sculpture, sculpture. Y lo que hace es create a statue. El de la cerámica o trabajar con el barro es potter, potter, y lo que es el arte en sí, la disciplina pottery. Because he's throwing a pot. To throw a pot es hacer ese, como digo, ese objeto de barro, ese recipiente. Architect, architecture, es la disciplina, y architect, ¿no? ¿Y qué hace un arquitecto? Design building. Eh, build a house también podría haber sido, ¿vale? Construir una casa y tal. Pero bueno, design building. Eh, adjetivo que también se puede aplicar al arte y que también, este es de los, digamos, de las palabras más o menos abstract, como un tipo de pintura, o image, imagen, ¿vale? Abstract image. Ya siendo un poquito más específico, portrait sería un retrato en pintura o también en fotografía. Landscape es un paisaje en una fotografía, como digo, o en un cuadro. Still life es lo que llamamos aquí naturalezas muertas o bodegones, ¿no? Que son estos cuadros, estas fotografías en las que a lo mejor pues, hay una serie de alimentos o se suele utilizar mucho con eso, con alimentos, ¿no? Si pensamos en las naturalezas muertas clásicas del siglo XVII, XVI, XVII, pues suele ser estos cuadros en los que no hay, digamos, presencia de personas, sino de objetos. Normalmente, en muchas ocasiones, como digo, muchas de las obras más clásicas son am, comidas, ¿no? Comidas o bebidas. Eso es un still life, insisto, una naturaleza muerta, un bodegón. Original, ese también es una palabra, digamos, común y que, bueno, pues está claro lo que significa. Y hoy mucho arte que se vende y tal sería como dice una reproduction, una reproducción. ¿Vale? Bueno, ahora bien específicamente nos hablan del theater, del teatro, ¿no? Eh, ya digo, este campo semántico del arte o de las artes, sí hay unas cuantas palabras que son muy parecidas al castellano, ¿no? Por ejemplo, production, ¿no? Una producción de una obra de teatro, que es montar una obra de teatro. Production. Luego, sets son los decorados. Y cuando hablamos de una película, cuando hablamos de una obra teatral, sets son los decorados. Costumes, los trajes, la ropa, vamos, que se utiliza en esa obra o película. Es que no me viene a la cabeza la traducción exacta, pero vamos, se refiere a eso. El cast es el reparto. Direction, la dirección, ¿no? Fijaos, eh, hacer o tener una representación, dar una representación, sería to give, el verbo give, a performance. Esa expresión, to give a performance, es representar, dar una representación o una función de teatro, ¿no? To give a performance.
Y, aunque bueno, esto ya también un poco más, bastante específico para decir que tener buenas críticas o tener críticas es get reviews. Así, de forma aséptica, podemos decir, to get reviews es obtener o tener críticas. En el caso de que tenéis, en el ejemplo que dice, it got rave reviews, ¿no? Pues tuvo unas críticas buenísimas, ¿no? Ese rave aquí indica, se refiere a eso, ¿no? It got rave reviews. Bueno, lo que hemos hablado de la diferencia entre dance and ballet, ¿no? También podemos a veces encontrar eso de modern ballet. Bueno, a comedian es lo que nosotros llamaríamos, y esto quizás también sea interesante un poco tenerlo por ahí en mente, que es lo que nosotros llamaríamos, insisto, humorista. A comedian en inglés es un término que incluye más, ¿no? Porque es la persona que hace los que aquí llamamos monólogos, que aunque no viene en inglés es stand-up comedy, es alguien que suele hacer una obra de teatro o películas de humor. Todo eso es un comedian. Pero como una traducción así que nos podría valer, humorista, los show, pues en castellano es igual. Em, Entertainers, mira, esto viene del verbo entertain, que es entretener. Al meterle ese ER dentro de este word building, entertainers quiere decir los que entretienen, las personas que entretienen. ¿Vale? Eso, bueno, pues en sentido general, ¿no? Puede ser un actor, puede ser ese comedian, puede ser ¿vale? Importante esta palabra, ¿vale? Para quedarse con ella, que es audience, que es el público de un espectáculo, el que va a una, por ejemplo, una exposición. El audience es el público del arte. Y si veis por ahí viewer, pues ese siempre es una forma o un tipo de público, pues es aquel que ve algo, simplemente que, que exclusivamente ve algo, ¿no? Una obra de teatro, una película, ¿no? Audience es más general, ¿no? Como digo, incluye también eh, exposiciones, que no es solo ver, que también moverse, incluso hay algunas que puede uno tocar, etcétera. Pero viewer, que viene de view, sería la persona que, como digo, en la actividad en la que se involucre, la actividad artística en la que se involucre, es solamente para ver, ¿no? Y, ok, um, dice lo siguiente, hay una aclaración en ese language help que no está mal revisarla. Bueno, cuando yo, esas artes como cinema, ballet, opera, theater, hablo en general, no de algo concreto, veis que no se suele utilizar the. Por ejemplo, dice, Are you interested in cinema or in ballet or in opera or in theater? Porque te hablo de esas disciplinas artísticas en general, ¿vale? Pero cuando yo las utilizo, esas mismas palabras, en un contexto donde ya se puede particularizar, hablo de algo en concreto, entonces ahí sí lo puedo utilizar. Would you like to come to the cinema? Or would you like to come to the ballet? Would you like to come to the opera? Would you like to come to the theater with us next week? Ya no es el cine, el ballet, el teatro en general, sino que es concretamente al que vamos a ir la semana que viene. Por eso delante de cinema, ballet, opera, theater, ah, puedo utilizar el artículo the. Y terminando ya, bueno, pues otras palabras. Performance, que nos ha salido antes en to give a performance, es la representación de una obra de teatro, en ese caso, por ejemplo, Don Giovanni, que es una ópera, ¿vale? La representación, la función. Stage, este es importante también porque es común, que es el escenario, a stage, ¿vale? De un concierto, de una obra de teatro, de un ballet, de lo que sea. What's on at es, oye, ¿qué ponen en el teatro? What's on at the theater? ¿Qué ponen en el cine? ¿O qué hay en el cine? Que what's on at the cinema, ¿vale? Eh, para hablar de la sede, para referirse al lugar donde se va a celebrar o donde va a haber algún tipo de evento, y ese evento puede ser un evento artístico, es el venue. ¿Vale? Por ejemplo, dice, sometimes they use our school hall as a venue for concerts. A menudo utilizan, digamos, lo que es el salón de actos de nuestra escuela como lugar, como sede
para sus conciertos, ¿no? Eso es lo que significa venue. Es una palabra un poquito más específica, pero tampoco es tan rara, ¿vale? Pero digo, sí es más específico el venue. Y nada, promoting, pues del verbo promote, que es promocionar, dar conocimiento de, y bueno, pues appearing, que viene del verbo appear, que no es exclusivo de las artes, pero bueno, también se puede utilizar, ¿no? En este caso dice, bueno, pues el actor está apareciendo en tal película, o aquí, como dice, en esa obra de teatro, en este escenario, etcétera. ¿Vale? Ok, so that's so much for this. Este sería eh, eh, en cuanto a las fichas, ¿no? Específicos de esas disciplinas artísticas que decimos. Y vamos a echar un vistazo rápido a ese listado, al otro archivo, ¿no? Aquí, como digo, viene como vocabulary, TV, cinema, books, etcétera. Digo un poquito más rápido porque este lo tenéis la traducción, ¿no? Bueno, ahí tenéis, va un poco como más o menos organizado según medio. Por ejemplo, bueno, media y mass media, que son los medios de comunicación, los más media, los demás. Ahí luego tenéis television y vocabulario relacionado como program, broadcasting, soap opera, tipos de programas, ¿no? Soap opera, sitcom, drama, series, las noticias o el telediario, que también decimos a veces aquí, ¿no? Que es the news. La actualidad, una forma de decir actualidad es current affairs, pero tenéis también music program, sports program. El tiempo, el weather forecast, bueno, algo que ya no existe, que es el variety show, ¿no? Estos programas en los que había estaciones musicales, etcétera. Talk show, game o quiz show, reality show, los de la telerrealidad. Fijaos, commercial es una forma, sobre todo bastante americana, de hablar de los anuncios de televisión, de radio. Eso es a commercial. Episode, pues de una serie de más. Character, cuidado, personaje. Newsreader, pues es el que da las noticias, ¿no? Literalmente, fijaos que es lector de noticias. Host, presentador, presentadora, hostess. Actor, actress. eh, Aparatos, digamos, que utilizamos o que se utilizan o se utilizaban para recibir la televisión, como aerial, que es una antena, que es un nombre un poquito específico. Satellite o satellite dish, cuando había el satélite, que ya pues creo que ya necesita radio, radio antena, TV set, que es un televisor. Bueno, yo creo que todavía hay, aunque ahora van muchos por aplicaciones, pero cuando nos conectamos a estos paquetes pues, que los ofrecen muchas veces las empresas de telecomunicaciones, de abónate con nosotros y te regalamos 100 canales, ¿no? Bueno, pues a veces normalmente van asociados a un aparato, a un cable box, que es el que te permite recoger la señal. Headset o headphones, dice ahí, los auriculares. Quizás hayáis escuchado más o os suene más o resulte más familiar headphones, pero headset también podría ser. Bueno, aparatos que reproducen DVD player o Blu-ray player, que esto está pues todo ya un poco, entre comillas, desfasado, porque gracias a las plataformas y todo eso, ¿no? Pues como que nadie ya utiliza. De hecho, yo creo que hoy en día sería muy difícil incluso en una tienda encontrar un DVD player o un Blu-ray player. Bueno, home theater, que eso sí, que son estos aparatos de sonido, ¿no? Que se llama, pues incluso en español casi que se dice igual, ¿no? Estos sistemas que eh, con esa combinación de altavoces y demás, parece uno que está literalmente como en un cine. Speakers, remote control, el mando a distancia, cuidado que este también es muy común, o simplemente remote, ¿vale? Puede ser así. Newspaper o paper, ¿vale? Si es daily, es que es diario, ¿no? Daily newspaper. Weekly, semanal, aunque weekly newspaper es ya un poco horror y tal, pero sí hay revistas de información que podrían pasar por ello. Bueno, el tabloid broadsheets, si los dos se refieren a periódicos, los se traducirán como periódicos, pero es diferente. Esto es viene un poco de la tradición periodística británica. eh, y aunque luego se puede aplicar en todos los países. Mira, y tienen que ver con el tamaño, cómo eran el tamaño de los periódicos. Tabloid se refiere al tamaño que es como, digamos, el tamaño habitual nuestro, ¿no? Si compráis o tenéis acceso a periódicos en papel,
pues ese tamaño, todos tienen más o menos el mismo tamaño, salvo el ABC, que es el único que viene grapado. El resto tienen todo más o menos el mismo tamaño, ¿no? De manera que es como una especie de A3, ¿no? Que yo puedo doblar. Eso sería el tabloid, ese tipo de formato. Lo que pasa es que se asocia a periódicos, esto sí es algo común, no tanto en España, que son las revistas del corazón, pero sí en el ámbito anglosajón, esos tabloids son periódicos sensacionalistas, ¿no? Que todas esas noticias que se publican, insisto, aquí en las revistas del corazón, pues normalmente en el mundo anglosajón, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, se publica a través de un periódico. Entonces, en ese tamaño. Y los broadsheet, que literalmente es sábana amplia o ancha, eran periódicos, era un formato enorme, grandísimo, ¿vale? No, no puedo decirlo exactamente porque no sé las dimensiones, ¿no? Pero eran periódicos, el formato, el tamaño era bastante grande. Bueno, tanto es así que creo que no queda ya, al menos en el mundo anglosajón no queda, hasta donde yo sé, de repente me equivoco, pero de lo que son los grandes periódicos de referencia, ya ninguno publica en ese tamaño tan grande porque no es práctico, ¿no? Además que, bueno, lo que es la prensa en papel, pues ya prácticamente no, casi nadie o muy poca gente la compra, sobre todo gente mayor, ¿no? El resto a través de las aplicaciones e internet y demás. Quality Javi, yo Newspaper creo que queda en Italia la Gaceta dello Sport, la del deporte, creo que sigue en sigue siendo papel y grande. es súper inmensa, Ah, es pues súper inmensa. entonces, ay, qué buen ejemplo, Sí, gracias Javi. Sí, sí, pues la entonces Gaceta dello Sport es increíble, es como dos veces el Marca, por ejemplo, o el País, es increíble de grande, pues increíble. es un broadsheet de eso. Claro, y al ser tan grande, pues lógicamente es más difícil de manejarlo. Por eso es lo que digo, de los que yo tenía más o menos controlado en el anglosajón, creo que no quedaba ninguno. Pero mira, todavía Pues tenemos, ¿no? Y además un montón. pues en Italia es el del deporte, la Gaceta dello Sport sigue siendo Ujú. así de grande. Además, un periódico quiero decir, de referencia, eso también sería un quality newspaper, ¿no? Así diciendo, yo creo que en Italia y fuera también, ¿no? Eh, ok, more words, más palabras relacionadas con prensa. Pues journal, que es otra forma de decir periódico, press, que es la prensa en general, headlines, son titulares, editorial, article, igual. Luego, tipo de noticias, reportaje y tal, pues business news, sports reports, cinema review, book review. Fijaos que con cinema, book, o si hablaran de otras artes, en lugar de decir news o tal, dicen review, que es como reseña, ¿no? Lo hemos visto también antes, ¿no? Cuando decía gets reviews. Review es una reseña o una crítica, ¿vale? The letters page, que son donde se mandan las cartas al director, el correo, ¿no? Eh, de los periódicos, ¿no? Cuando alguien quiere escribir, ¿no? Pues hacer una rectificación o una noticia, ampliar la información que se ha dado en una noticia, porque bueno, eso es algo que se relaciona personalmente con uno. Pues los periódicos en papel es lo de cartas al director, ¿no? Que ahí en formato pequeño y reducido, el lector puede escribir una especie de carta y enviarla al periódico, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día también eso, con las versiones online, pues directamente en la sección de comentarios, pues ahí se puede escribir esa respuesta, se puede escribir ese comentario, esa aclaración. Eh, ¿Qué más podemos encontrar en periódicos? Cartoons, que son las viñetas y demás. Crossword, pasatiempo. Los impresos, los anuncios impresos, aunque también se puede hablar de ellos en televisión o radio, es advertisement o la short form, la versión corta, ad. ¿Ok? Classified ads, que esto es una reliquia, ¿no? Porque esto era cuando, bueno, no sé si seguirán publicando, ¿no? Anuncios de trabajo, de venta de algo, etcétera, ¿no? También los periódicos, perdón, los periódicos de papel traen a supplement, especialmente los fines de semana, ¿no? Como pues de suplemento de deporte, de suplemento eh, de cultura, el que sea. Magazine, comic, ¿ok? Now, films, películas, ¿no? Movie and film. De repente habéis visto cualquiera de las dos, o incluso últimamente más común, movie. Eso es película, ¿vale? Movie es más American, film es más British, pero ya digo, igual. El género, genre, esta palabra no solo sirve para el cine, ¿no? Sirve para libros, para arte, para lo que sea. Bueno, tenéis family movie, action movie,
Horror movie, cuidado, no es terror. Si tenéis que hablar de una película de terror, es horror movie, ¿vale? O un thriller, incluso ese término se utiliza a veces aquí en español también para describir películas, pues de suspense, con tensión. Comedy, a drama, a sci-fi, es decir, science fiction, historical movie, a documentary, a cartoon movie de animación. Y otros términos ya relacionados con la película, con cómo se hace, ¿no? El plot, que es el argumento, el character, el personaje, hemos dicho cast, el reparto, el director, director, la estrella de cine, que es star o movie star. Y luego tenemos, bueno, scene, que es escena, y para decir si tiene éxito o si tiene o si es un fracaso, insisto, no solo, esto no es solo válido para una película, también puede ser válido pues para un programa de televisión, para un libro, etcétera, que es to be a success, que es ser un éxito, o to be a failure, que es ser un fracaso. Hay otras maneras, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos quedamos con esta, to be a success y to be a failure. Y por último, Ah, no, perdón, que siga algún. Creí que ya habíamos acabado, perdón. Script, que es una forma de decir guión, ¿vale? Como dice ahí con los diálogos, bueno, normalmente los guiones traen esos diálogos, ¿no? Se basan en los diálogos con ciertas acotaciones, ¿no? Eso es el script. Screenplay, ¿vale? Que es un diálogo un poco más ampliado. El score, que son la banda sonora, perdón, la partitura, soundtrack, que es la banda sonora. Score sería la música, ¿no? La partitura de la música que se toca. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, ahí tenemos, por eso está mejor puesto en una frase. The film is set in the past, ¿no? La película se sitúa, se desarrolla, ocurre, pasa. Eso es lo que significa el to be set. Y por último, y así, vocabulario relacionado con libros, ¿no? Story, que es una historia, un argumento, ¿no? Children's book, travel book, biography, self-help book, los libros de autoayuda, ¿no? O crime, crime book, pues lógicamente de policíaco, de criminalidad. Los títulos son title, setting es donde se desarrolla, como dice el escenario, el marco, ¿no? El writer o el novelist. Bestseller, que son los éxitos, ¿no? De hecho, incluso que en castellano ni siquiera a veces se le traduce, ¿no? Es como, este libro es un bestseller, ¿no? Que literalmente es el que mejor se vende. Copies, ebook, el electronic book, short story, que son, por la gente, historias cortas, o también cuentos, ¿no? En literatura también a esas historias cortas se les llama cuentos, ¿no? Bueno, no sé por qué se ha repetido ahí, setting y critics, los críticos, los que revisan, los que hacen reseñas, ¿no? Lo hemos puesto aquí con books, pero también puede ser para cualquier otro campo artístico. Si queremos ser más específicos, pues delante podríamos poner de que son críticos. Movie critics, o book critics, o theater critics, ¿ok? Y hasta aquí. Bueno, ya digo, una ventaja, entre comillas, o al menos a mí me lo parece, de este campo semántico es que hay muchos términos que son traducción del castellano, o más bien al contrario, el castellano sería traducción directa, e incluso puede que utilicemos los mismos aquí. ¿Vale? Ok, si no hay preguntas ni nada, pues lo dejamos aquí.